¿Alguna vez te has quedado mirando un punto fijo en la oscuridad de tu habitación, sabiendo que, aunque no lo veas, ese punto te está devolviendo la mirada, quizás con una paciencia que no es humana? No es la sensación de estar vigilado por alguien, sino por algo. Algo que habita en la periferia de tu visión, en el borde de lo que la lógica permite. Ahora, imagina que esa sensación no está confinada a una habitación oscura, sino que se extiende a todo un pueblo. Que esa mirada paciente y fría es la del mar. Si te atreves a seguir, quiero que entiendas que la verdadera historia de Campeche en 1938 no es una crónica de desastres naturales o de naufragios violentos. Es algo mucho más sutil y por ende mucho más perturbador. Es la historia de una anomalía que desafía la física, la fe y, lo más importante, la cordura humana. Para entender el horror, tienes que sentir la humedad. Campeche, en la década de los 30, era un puerto que vivía y respiraba a través del Golfo. El aire era denso, salobre, pegajoso, las mañanas olían a café quemado, pescado fresco y la promesa de una jornada de trabajo duro bajo un sol que castigaba sin piedad. La vida se desarrollaba en un ritmo predecible, marcado por la marea alta y la marea baja. Los pescadores, curtidos por el sol y el viento, eran los héroes anónimos que se adentraban en el horizonte azul a bordo de sus goletas y balandras. Se iban por días, a veces por semanas, y la espera era parte del ritual. Las mujeres esperaban en los muelles, los niños jugaban entre las redes secándose al sol, y las noches se llenaban de faroles que brillaban sobre el agua como ojos vigilantes. Pero en el verano de 1938, algo cambió ese ritmo. No fue un huracán, no fue una epidemia, fue el silencio. El miedo no llegó con el rugido de la tormenta, sino con el susurro de la perfección. La primera vez que sucedió, nadie lo registró como un evento sobrenatural. Fue una mañana tranquila, el cielo apenas teñido de un rosa pálido, cuando la Santa María, una goleta mediana que había partido una semana antes con 5 hombres a bordo, fue avistada regresando. Lo notable no era su regreso, sino la forma en que regresaba. No venía cojeando o con las velas rasgadas por alguna tormenta inesperada. Venía perfectamente alineada, entrando al puerto como si el mejor de los capitanes la estuviera guiando con mano firme. Los lugareños se apresuraron a recibirla. Se escuchaban gritos de alivio y risas, pero a medida que la Santa María se acercaba lentamente al muelle principal, un escalofrío comenzó a extenderse entre la multitud. Un escalofrío que no tenía nada que ver con la brisa matutina. La goleta venía navegando, sí, pero no había nadie al timón. Cuando finalmente atracó, sin un solo rasguño en su casco, la tensión se volvió irrespirable. Los hombres más valientes saltaron a bordo, esperando encontrar algún signo de lucha, de enfermedad, o al menos una nota desesperada. Lo que encontraron fue peor que el desorden. Encontraron el orden inmaculado. La red de pesca estaba cuidadosamente apilada, lista para ser descargada. La comida que habían llevado estaba intacta, guardada en la despensa. Los instrumentos de navegación estaban en su sitio, limpios, funcionando. En la pequeña cabina se encontraron 5 platos de peltre, con restos de lo que parecía haber sido la cena de la noche anterior. Un juego de cartas a medio terminar estaba sobre la mesa de mapas. Y aquí es donde la historia comienza a hundirse en ese pozo de incomodidad que yo llamo horror psicológico. La pipa del capitán estaba encendida sobre el borde del cenicero, y de ella salía todavía una columna de humo tenue y azulado. Esto no era un naufragio. Esto no era un ataque pirata. Esto parecía la interrupción instantánea de la vida,
como si el tiempo se hubiera detenido y al reanudarse, la tripulación se hubiera desvanecido, disuelta en el aire, sin dejar rastro de violencia o lucha. Los hombres simplemente ya no estaban allí. Ahora escúchame bien, porque aquí reside la clave del pánico. Las autoridades de la época, la Marina y el cuerpo de policía, intentaron ofrecer explicaciones lógicas, hablaron de una ola inesperada que los barrió a todos, aunque el mar estaba en calma. Hablaron de locura colectiva, de que quizás saltaron por alguna razón. Pero ¿por qué la pipa seguía encendida? ¿Por qué los platos estaban servidos? Pero estas explicaciones se desmoronaron bajo el peso de la evidencia. Los pescadores, los que realmente conocían el Golfo, sabían que un barco vacío a la deriva regresa de forma errática, pero estos barcos no estaban a la deriva, estaban navegando. Eran dirigidos por una mano invisible, una fuerza silenciosa que los devolvía al puerto, como si la entidad que los había tomado se tomara la molestia de limpiar su escena del crimen y devolver las herramientas del trabajo. Piensa en el dolor de las familias. No el dolor de la pérdida confirmada, sino el dolor de la duda perpetua. Ver el barco de tu marido, tocar el asiento que usaba, ver su sombrero colgado en el mismo gancho y no tener un cuerpo al que llorar. La Santa María. Era una tumba flotante, pero una tumba ordenada y seca. Si ya sientes un escalofrío recorriéndote, te aconsejo que te quedes en este puerto hasta el final. Hay pactos que se hacen en el silencio, en la oscuridad, y este es uno de ellos. No te vayas ahora, o nunca sabrás qué se llevaron estos hombres, ni por qué la cosa que se los llevó decidió devolverles el barco intacto. Si lo que buscas es una explicación rápida, detente aquí. Pero si quieres ver cómo la realidad se pudre lentamente en la orilla, sígueme. Permanece atento, porque este miedo es largo y se construye a detalle. Si te resulta valioso este tipo de revelación, considera dejar una señal de que estás aquí, de que escuchaste esto en la oscuridad. El fenómeno se repitió. Una semana después fue la Estrella del Sur, luego el pequeño Faro, siempre con el mismo patrón, días de ausencia y luego el avistamiento. El barco aparece navegando solo, con las velas tensas, maniobrando el canal de acceso como si estuviera tripulado por la sombra de su capitán. Nunca mostraban daños, nunca faltaba la carga. Lo único que desaparecía eran los hombres, y el detalle más inquietante era el estado de la embarcación. Era siempre la imagen de la vida suspendida. En el Faro encontraron una radio pequeña emitiendo música de danzón muy tenue, como si la hubieran dejado encendida un segundo antes de irse. En la Estrella del Sur el cuaderno de bitácora estaba abierto, y la última entrada decía: cielo claro, navegación tranquila, la hora es 03:17 AM, no hay nada más que reportar. Y ahí terminaba. Ni tachones, ni manchas, ni palabras borrosas. Solo un punto final definitivo, a las 3:17 de la mañana, en medio de la nada. El número de barcos vacíos aumentó a 10 en menos de 3 meses. 10 tripulaciones. Más de 40 hombres borrados del mapa sin dejar una sola pista de su destino, excepto por la perturbadora evidencia de que algo los había levantado de sus asientos. Campeche se transformó. Las familias no lloraban en voz alta, había un terror mucho más contenido. Ya nadie quería esperar en el muelle. Las mañanas se volvieron grises, no por las nubes, sino por el miedo que pesaba sobre el aire caliente. Cuando se avistaba una vela en el horizonte, en lugar de alegría, se sentía un pánico gélido. Todos contenían la respiración, rezando para que la embarcación estuviera un poco torcida, un poco dañada, porque eso significaría que al menos la fuerza que la traía de vuelta era la naturaleza, y no esa otra cosa. Se susurraba en las cantinas y en las cocinas que el mar ya no era un medio de vida, sino un portal,
que lo que regresaba no eran barcos, sino señuelos, y en medio de la histeria y la superstición, los pescadores que aún se atrevían a salir comenzaron a notar un cambio en el propio golfo. Una sensación, no lo podían describir, pero era como si el agua se hubiera vuelto más densa, más oscura, y que el horizonte, en lugar de invitar, ahora devoraba la luz. Empezaron a decir que si escuchabas con atención en la noche, cerca del muelle, cuando el pueblo dormía y solo la marea se movía, podías escuchar los barcos vacíos balanceándose al compás de un silencio que no existía. La gente tenía que trabajar. La economía dependía del mar, pero cada vez que un hombre se despedía de su esposa, el adiós ya no era una promesa de regreso, sino la aceptación de un posible destino, que él podría ser el próximo en dejar su pipa humeante y su taza de café a medio beber para ser devuelto en una caja de madera que navegaba sola. La prensa, manejada desde la Ciudad de México, trataba el asunto con un tono de tragedia marítima, sugiriendo fallas técnicas o torpeza. Pero los reportes de Campeche que llegaban a la capital eran crudos y extraños. Los marinos que abordaban los barcos vacíos hablaban de una falta de olor. Los barcos deberían oler a humedad, a pescado, a sudor de hombre, pero estos barcos olían a nada. A sal, sí, pero una sal estéril, una sal que no había tocado manos humanas. Era como si hubieran sido purificados antes de ser devueltos, y este es el punto de inflexión. Si el mar se lleva a un hombre, generalmente se queda con su barco o lo destroza, pero si el mar te devuelve la evidencia limpia, inmaculada, significa que la intención no es destruir, sino advertir, o quizás simplemente no dejar rastro. El gobernador del estado, bajo presión, ordenó una investigación a fondo, enviando científicos y expertos en navegación. Pero ¿cómo investigas un fantasma que navega? ¿Cómo le tomas el pulso a un barco que regresa por su propia voluntad? La frustración era palpable. Los expertos solo podían confirmar los hechos. Los barcos eran perfectamente aptos para la navegación, y la tripulación había desaparecido en un instante desconocido, probablemente entre las 3 y las 4 de la madrugada. El terror se hizo íntimo. Si te encuentras solo, de noche, y escuchas un crujido en el pasillo, lo atribuyes a la casa. Pero ¿qué haces cuando toda tu vida, tu medio de subsistencia, se convierte en la fuente de ese crujido? Los habitantes de Campeche empezaron a desarrollar rituales. Dejaban pequeñas ofrendas en la proa de sus barcos, esperando apaciguar lo que fuera que habitaba en el horizonte. Pero la entidad, o el fenómeno, parecía indiferente a la superstición humana. Continuaba operando con una precisión mecánica, vaciando sus recipientes y devolviendo el envoltorio. Recuerda siempre esto: el horror de Campeche en 1938 no era que los hombres se fueran, era que los barcos regresaban. El mar no los estaba reclamando, el mar se estaba deshaciendo de ellos. Si te sientes incómodo, es porque estás captando la atmósfera de ese puerto en ese año. Estás parado en el muelle, bajo un sol demasiado brillante, observando la punta de una vela que se acerca lentamente, y tu estómago se anuda porque sabes, con una certeza horrible, que ese barco no tiene a nadie a bordo. Estás esperando que la prueba de la desaparición llegue a tus pies. Esta era la fundación del miedo. La comprensión de que hay fuerzas que pueden tomarte sin lucha, sin ruido, y dejar la escena tan limpia que la única prueba de su existencia es tu ausencia. Ahora que has entendido la atmósfera y el patrón, en la próxima parte nos adentraremos en el primer intento de romper el patrón, el hombre que se atrevió a grabar un testimonio y el sonido que se escuchó al otro lado del muelle, el día que el mar decidió no devolver un barco, sino un único y terrible objeto.
Si alguna vez has sentido una presencia fría detrás de ti, escribe una simple palabra en los comentarios, como escuché o no estoy solo, para confirmar que entiendes la naturaleza de este pacto. Y si hay alguien que conoces que necesita saber que el miedo puede llegar navegando sin tripulación, comparte este secreto con él. No mires el mar esta noche. El horizonte tiene una forma de devolver las miradas que es muy difícil de soportar. Y recuerda, no todos los barcos a la deriva están perdidos. Algunos están regresando justo ahora, esperando atracar en el muelle de tu silencio. ¿Alguna vez te has despertado justo en ese momento de la madrugada, cuando el silencio ya no es paz, sino una pared densa y la oscuridad de tu cuarto parece tener una textura que te oprime el pecho? Si has llegado hasta aquí, si te atreves a seguir escuchando esta parte de la historia, es porque sabes que el verdadero terror no grita, te susurra, te asfixia despacio. Si estás solo, escucha con mucha atención y si puedes, quédate hasta el final. Necesitas esta advertencia. Haz un pacto con el silencio ahora mismo si te atreves y suscríbete, porque lo que vamos a desentrañar sobre Campeche en 1938 no es una historia para olvidar fácilmente, y el peso de esta verdad no debe quedar solo en la memoria de uno. Retomamos el puerto fantasma, el muelle que se había convertido en un depósito de sarcófagos flotantes. El primer impacto, la desaparición de los hombres. Era terrible, sí, pero la repetición constante del fenómeno lo elevó a una categoría de horror casi bíblico. No era un naufragio, no era la piratería, era un vacío quirúrgico. Los expertos, los pocos que se atrevieron a examinar a fondo las embarcaciones devueltas, encontraron una coherencia escalofriante en los detalles. No se trataba de un caos de última hora. Había una intención, o más bien, una pausa mortal en el tiempo. El vapor en el fogón, por ejemplo. En al menos 3 de los 10 primeros barcos recuperados, la comida estaba lista, caliente, o al menos no había tenido tiempo de enfriarse del todo antes de que la tripulación simplemente desapareciera. Imagínalo, una cazuela de pescado con chile y epazote, el humo todavía saliendo en espirales lentas, el olor persistente de la cocción, y ni un alma alrededor para probarla. ¿Qué fuerza detiene a un hombre a medio bocado? ¿Qué llamado es tan imperativo que no le permite terminar su tarea más elemental, la de alimentarse? Y no era solo la comida. Las bitácoras eran la prueba más dolorosa. El capitán de la Aurora, un hombre llamado Hilario Sánchez, había estado registrando meticulosamente su ruta. La última entrada, escrita con una caligrafía firme y regular, terminaba abruptamente en una frase que cortaba el aliento. El mar está demasiado quieto, demasiado. Y ahí se detenía el lápiz. Ni un borrón, ni una mancha de tinta corrida por el movimiento del barco. Simplemente un punto final involuntario en medio de una oración. Parecía que la pluma había sido arrebatada de la mano de Hilario, o que Hilario mismo había cesado de existir en el preciso instante en que esa última vocal salía de su mente. La cuerda, ese elemento vital para el pescador, la que ata y asegura, era siempre un foco de tensión. En el sotavento, las cuerdas estaban perfectamente enrolladas, demasiado bien, como si hubieran sido preparadas para una inspección que nunca iba a llegar. Un marinero experimentado no deja las cuerdas así, inmaculadas, a menos que esté anticipando una tormenta o preparándose para un largo periodo en puerto. Pero este barco había sido encontrado a mitad de ruta. El orden en la cubierta gritaba una mentira. La mentira de que todo estaba bajo control hasta el último segundo. Los lugareños, aquellos que vivían del vaivén de la marea, tenían un término que empezó a circular como veneno lento, la pausa marina. Creían que las embarcaciones no eran devueltas, sino que eran liberadas por una entidad o fuerza que las usaba como cebo. La pausa marina no se llevaba la embarcación,
Se llevaba el alma, la voluntad, el cuerpo físico, dejando solo la cáscara del trabajo humano. Esta paranoia pronto se focalizó en un punto específico. Los barcos no se perdían al azar. Había una recurrencia geográfica que las autoridades intentaron inútilmente ignorar. Los capitanes y pescadores, que conocían el Golfo como la palma de su mano, sabían que todos los barcos habían pasado por lo que ellos llamaban el Círculo Muerto, un área de aproximadamente 50 millas náuticas, no especialmente profunda ni especialmente peligrosa en términos de oleaje. El Círculo Muerto, decían los viejos, era el lugar donde las brújulas enloquecían sin razón aparente. No era una tormenta magnética. Simplemente la aguja giraba perezosamente, sin encontrar el norte, como si la tierra misma se hubiese cansado de orientar a los hombres. En el Círculo Muerto, el aire olía diferente. No a sal y algas, sino a cobre oxidado y, extrañamente, a ozono, como justo después de un rayo, pero sin la tormenta. ¿Te imaginas navegar en un silencio tan absoluto que hasta el sonido de tu propia respiración te parece invasivo? Eso era lo que, según los pocos que se habían acercado a la zona y regresado, caracterizaba el Círculo Muerto. Una quietud que absorbía el sonido, que hacía que las olas rompieran con un murmullo amortiguado, como si estuvieras escuchando al mundo a través de capas de algodón. Los pocos marineros que sobrevivieron a viajes a esa zona antes de la ola de desapariciones regresaron perturbados. No hablaban de monstruos marinos ni de visiones. Hablaban de un agotamiento profundo y de la sensación de que, mientras estaban en ese círculo, habían sido observados desde abajo. No una observación hostil, sino una observación curiosa. Como si una criatura inmensa, indolente, estuviera evaluando si valía la pena el esfuerzo de interactuar. La presión sobre el puerto era insoportable. Las familias de los marineros desaparecidos no podían hacer luto. ¿Cómo se llora a alguien cuando su herramienta de trabajo, su única pertenencia, ha sido devuelta intacta? No había cuerpos para enterrar, pero tampoco había esperanza de un regreso. Solo la muda e irrefutable evidencia de una vida interrumpida. La parálisis económica se instaló. ¿Quién se atrevería a hacerse a la mar sabiendo que su barco podría volver sin él? Los armadores ofrecieron primas exorbitantes, pero el miedo no se paga con dinero. El miedo es una moneda que solo se acepta en el oscuro intercambio de la vigilia nocturna. Y entonces, las autoridades, en un intento desesperado por restaurar la normalidad, o quizás por contener el pánico que ya olía a pólvora en las calles de Campeche, tomaron una decisión catastrófica: ocultar la verdad. Se empezó a correr la versión oficial, que las tripulaciones habían sido víctimas de una rara plaga de cólera fulminante y que los cuerpos habían sido arrojados al mar para evitar la propagación. Una mentira burda. Si hubiera sido cólera, habría habido signos de enfermedad en los barcos: vómito, deshidratación, algún rastro de desesperación, no el orden perfecto, no la comida intacta. Esta negación oficial fue la gota que derramó el vaso para la psique colectiva. Si el gobierno mentía sobre la causa, era porque la causa era inimaginable, algo que superaba la razón humana y que el orden establecido no podía ni siquiera nombrar. La gente de Campeche dejó de mirar al gobierno, empezó a mirar hacia el mar con un odio y un temor nuevos. El horror se interiorizó. Las casas se volvieron ruidosas de noche. La gente no podía soportar el silencio que había aprendido a asociar con el destino final de los marineros. Se escuchaban rumores de sombras en los pasillos de las casas que daban al puerto. Algunos juraban que, al mirar por la ventana en la noche, podían ver las siluetas de los barcos anclados y que, en vez de luces de navegación,
Solo había una oscuridad más densa que la noche misma, como si la negrura de el círculo muerto se hubiera adherido al casco de la madera. Recuerda esto: el miedo se propaga no por lo que ves, sino por lo que te obligan a imaginar. Y en medio de todo este caos psicológico surgió un patrón secundario, quizás el más desconcertante de todos. No era solo que la tripulación desaparecía, sino qué tipo de tripulación era elegida. Los investigadores privados, porque ya para entonces las familias adineradas contrataban a sus propios hombres para encontrar respuestas, ignorando a la policía, notaron que en cada embarcación de vuelta siempre faltaba un objeto muy específico más allá de los hombres: el elemento de anclaje emocional. En un barco faltaba la fotografía enmarcada de la esposa del capitán; en otro, una pequeña Biblia gastada que siempre viajaba con el cocinero; en el tercero, el llavero de madera tallada que un hijo le había regalado a su padre. Eran objetos que representaban el vínculo con la tierra, con el hogar, con lo seguro. El mar no se llevaba el dinero, no se llevaba la carga de madera o pescado, ni siquiera se llevaba la ropa de los marineros. Se llevaba el cuerpo y el pequeño talismán que lo conectaba con lo humano. ¿Por qué? ¿Por qué la meticulosidad de dejar la comida intacta, pero tomarse la molestia de sustraer un objeto tan insignificante como una vieja navaja que había pertenecido al abuelo del contramaestre? La única conclusión que se podía hilar en la oscuridad de ese miedo era que lo que estaba operando en el círculo muerto no era una fuerza natural, sino algo con una inteligencia perversa. Una entidad que no necesitaba el barco, sino la prueba de que el hombre había existido en él. Una colección de recuerdos, quizás, y esta idea nos lleva directamente a la escalada final de la paranoia en Campeche: la aparición de la figura del vigilante silencioso. Se cuenta que, después de la 10ª desaparición, y ya con el puerto prácticamente inoperante, un viejo pescador ciego, conocido como Don Goyo, que solo se dedicaba a remendar redes en la orilla, comenzó a hablar de un patrón que nadie más había notado. Don Goyo afirmaba que justo antes de que cada barco perdido fuera encontrado de vuelta, él sentía una perturbación en el aire, no sonora, sino una vibración fría que le erizaba los pocos cabellos que le quedaban. Y en ese momento de frío, él podía jurar que alguien estaba parado justo detrás de él, sintiendo el aliento helado en su nuca, observando el mar con una intensidad que no era humana. «No me ve a mí», decía Don Goyo, «ve la dirección de donde viene el barco. Está esperando la devolución, como un carnicero espera el corte». Este vigilante silencioso nunca era visto por completo, solo se percibía la presencia, una sombra más ancha de lo normal, que desaparecía tan pronto como el primer rayo de sol tocaba las aguas de la bahía. Pero su mera existencia, la idea de que la fuerza que tomaba a los hombres tenía un emisario en tierra firme, esperando el macabro recibimiento, destrozó las últimas defensas de la cordura en el pueblo. La gente empezó a cerrar las ventanas con tablones, no para protegerse de los ladrones, sino para evitar ver el mar de noche. El mar, que para Campeche era la vida, se había convertido en un espejo negro que devolvía la imagen de su propia fatalidad. ¿Y qué pasa contigo? Mientras escuchas esto, ¿sientes ese hormigueo en la espalda? Esa duda de si realmente estás solo en la habitación. Si sientes esa presión en el pecho, ese eco de la pausa marina en tu propia vida, deja un comentario ahora mismo: «No estoy solo». Y compártelo con alguien que sabes que está mirando a la pared en este momento, sintiendo que la quietud de su casa esconde un patrón que no alcanza a descifrar. El horror de 1938 no era la muerte, sino la meticulosa y ordenada administración de la desaparición. Lo que estaba en el círculo muerto no era salvaje, era, en su frialdad, civilizado, y eso es lo que hacía temblar a Campeche.
Había una inteligencia observando y, lo peor de todo, aprendiendo. Y la pregunta que todos se hacían, la pregunta que nos consume en la vigilia de esta historia, es: ¿qué estaba aprendiendo de nosotros? Escucha, porque la tercera parte te mostrará la respuesta, una respuesta que llegó en forma de un barco diferente a todos los demás. Un barco que regresó, sí, pero que traía consigo algo más que la ausencia. Traía la prueba. Y si crees que esta historia terminó con la desaparición de los barcos, te equivocas. Terminó con el sonido que Campeche nunca debió escuchar. Cierra los ojos si quieres, pero nunca, nunca dejes de escuchar el silencio detrás de ti. ¿Alguna vez te has quedado mirando una puerta en la oscuridad total de tu casa, sabiendo que detrás hay algo que no quieres nombrar? Algo que la luz no puede tocar, pero que tú, en el silencio, en el pulso lento de la madrugada, puedes sentir perfectamente. Esta sensación, este frío íntimo que te recorre la espina dorsal, era el pan de cada día en Campeche después de 1938. La sensación de que habías visto algo prohibido y que ese algo ahora te estaba mirando de vuelta. La parte 2 nos dejó con la escalofriante imagen de los barcos regresando vacíos, barcos que conocían el camino de vuelta, pero que habían perdido la memoria de la vida. La pregunta que atormentaba a todos y que definía la locura que se cernía sobre el puerto no era ¿dónde estaban los hombres?, sino ¿qué se había convertido en ellos? Los cuerpos nunca aparecieron. No había restos de lucha, ni señales de un ataque animal o humano. Solo la ausencia, fría y perfecta, tallada en la madera de los mástiles. La investigación oficial, aquella que debía restaurar el orden y la tranquilidad, se convirtió en la última víctima de este fenómeno. Los investigadores llegaron con sus libretas y sus linternas, armados con la lógica y la ciencia de la época. Pero la lógica se disolvía al tocar el aire de Campeche. El último que intentó descifrarlo fue un hombre llamado Aguilar, un oceanógrafo con una fe inquebrantable en que cada efecto tiene una causa tangible. Aguilar pasó meses, no buscando lo que faltaba, sino estudiando lo que quedaba, la madera, el salitre, el peculiar olor a ozono mezclado con algo ferroso y dulzón que impregnaba las cabinas de los barcos recuperados. Aguilar se obsesionó con un detalle minúsculo y perturbador. En el camarote del capitán del Sirena del Golfo, uno de los últimos buques en regresar, encontró un cuaderno de bitácora mojado, apenas legible, pero no destrozado. No lo había destrozado el mar, sino la propia mano del capitán, y lo que estaba escrito allí no era un testimonio de un naufragio o un motín, era un testimonio de la resignación. Si has llegado hasta este punto, es porque algo te ha llamado. Algo en ti resuena con el miedo a lo profundo, a lo inevitable. Guarda esta historia, suscríbete, porque la verdad de la noche, de aquello que no debería ser pronunciado en voz alta, solo se revela a aquellos que se atreven a escucharla hasta el final, en el silencio opresivo de una habitación donde parece que la respiración no te pertenece. El cuaderno del capitán Ruiz, según los pocos fragmentos que Aguilar pudo rescatar, documentaba no una tormenta súbita, sino un cambio gradual y sutil en el entorno. Ruiz escribió que el mar no se había enfurecido, se había callado. Día 18. El azul se volvió demasiado profundo. Hemos perdido el horizonte, no es neblina, es la ausencia de contraste. La luz ya no se refleja, se absorbe. Imagínate esa quietud, esa densidad líquida que no te permite distinguir dónde termina el aire y dónde comienza el agua. Pero lo más aterrador de sus notas no era la descripción del fenómeno físico, sino el colapso psicológico que lo acompañaba. Ruiz anotó que, a medida que la luz se apagaba, los sonidos también se extinguían, pero de una manera selectiva.
Podían escucharse las olas golpeando el casco, pero las voces de los hombres comenzaron a desaparecer. No era que se hubieran quedado mudos por el miedo, era que el sonido, al salir de sus gargantas, se moría a pocos centímetros de distancia, como si hubiera un campo de fuerza invisible devorando las vibraciones. Él describía a sus tripulantes moviendo la boca, gesticulando desesperadamente, pero sin emitir un solo murmullo que pudiera romper el espeso silencio que se había posado sobre la embarcación. La tripulación, incapaz de comunicarse a gritos, empezó a usar notas escritas. Pero incluso la tinta en el papel, dice el cuaderno, parecía diluirse rápidamente, como si el propio concepto de la permanencia estuviera siendo borrado. Y aquí, amigo mío, llegamos al clímax de esta revelación macabra. El capitán Ruiz entendió, en sus últimas líneas coherentes, lo que el mar estaba pidiendo. El océano de Campeche en 1938 no quería víctimas para devorar. Quería espacio. Quería borrar el ruido, la individualidad, la esencia ruidosa y caótica de la existencia humana. Los barcos regresaban sin tripulación porque la tripulación había sido, literalmente, desexistida. No murieron en el sentido biológico de la palabra. Fueron purgados de la realidad sonora y física, su conciencia, su memoria, su capacidad de emitir un sonido, todo fue absorbido por esa mancha de silencio que se había anclado frente a la costa. El penúltimo día que Ruiz pudo registrar algo, escribió una frase que Aguilar nunca pudo olvidar y que lo llevó al borde de su propia cordura. Ya no siento mis manos, siento el agua moviéndolas. Me he convertido en una ola pequeña, sin cresta. El mar me devolvió mi silencio. La noche del regreso del Sirena del Golfo, Ruiz, y con él los demás marineros, completaron su transformación. Dejaron de ser hombres con nombre, miedos y esperanzas para convertirse en componentes invisibles del entorno marítimo. Se convirtieron en la quietud misma, la presión del agua a cierta profundidad, el murmullo inaudible que solo existe para el océano. El barco regresó porque el mar, en un acto de respeto o de burla, devolvió lo que no había pedido, el armazón inerte de madera y metal. Los barcos eran solo las cáscaras vacías de un huevo del que el alma se había evaporado. Aguilar intentó publicar sus hallazgos, intentó explicar la teoría de la absorción psíquica por el silencio anómalo, pero fue ridiculizado. Las autoridades de la época optaron por la versión más fácil y menos inquietante para el desarrollo del puerto. ¿Piratería? O tal vez un extraño banco de niebla tóxica que desorientó a los hombres y los hizo saltar por la borda. Lo importante era que Campeche siguiera siendo un puerto funcional, que el comercio no se detuviera por una leyenda de locos. Y así, la verdad fue enterrada bajo toneladas de burocracia y miedo colectivo. La gente dejó de hablar del tema. Los pescadores, sin embargo, adoptaron nuevas supersticiones. Jamás se atrevían a nombrar en voz alta el nombre de un ser querido mientras estaban en alta mar. Hablar en el mar de Campeche se convirtió en un acto de extrema imprudencia. El silencio se convirtió en una armadura. El horror de 1938 es que no hubo monstruo que matar, no hubo fantasma que exorcizar, sino una revelación cósmica. El universo a veces simplemente se cansa del ruido que hacemos, y cuando se cansa, empieza a borrar. Piensa en esto por un momento, mientras estás solo, quizá escuchando esta voz en la oscuridad. ¿Cuántas veces has notado que el silencio en tu casa es demasiado denso? No es el silencio normal de la noche, sino un silencio que parece presionar tus tímpanos, que parece que te está escuchando con atención. ¿Has sentido alguna vez esa quietud tan profunda que te da la impresión de que si gritas, nadie te oirá?
No porque no haya nadie, sino porque el sonido mismo se negará a existir. Ese fue el preludio de Campeche, la conclusión definitiva a la que llegó Aguilar antes de desaparecer, porque sí, él también se perdió en un viaje de investigación, un final previsible para quien se acerca demasiado a la verdad. Es que el fenómeno no estaba limitado al agua. El mar de 1938 fue solo la manifestación más visible de una realidad mucho más grande, que ciertos puntos geográficos, ciertos momentos temporales, pueden actuar como filtros o vórtices que exigen la no existencia. El temor no es que te ahogues, sino que te desvanezcas. Que el mundo se trague tu voz, tu forma, tu presencia, dejándote solo la conciencia de que ya no existes para nadie más. Los barcos devueltos de Campeche eran una advertencia que nadie quiso escuchar. Nos dijeron, aquí estaba la vida, y ahora no está. Y el vacío que dejó es cómodo y tentador. A veces, cuando los vientos soplan del Golfo hacia la ciudad, los ancianos de Campeche juran que pueden oler ese rancio aroma metálico, la mezcla de sal y olvido. Es el aliento frío del mar recordando a la tierra lo que ha guardado, y no son voces ni lamentos lo que se escucha en el aire, es la intensificación de la ausencia. Es como si el mundo hubiera puesto una pausa en un fragmento de tiempo. Y si alguna vez has sentido ese vacío, esa pausa antinatural en el sonido del mar o de tu casa, si has notado que el eco tarda demasiado en volver o que tu propia voz suena lejana y extraña, escríbelo abajo. Solo pon "no estoy solo" para que sepamos que estás escuchando, que no eres el único que percibe esta presión del silencio. Compártelo con alguien que esté solo ahora mismo, para que sepa que la compañía, incluso la de una voz grabada, es el único escudo contra el vacío. El verdadero horror no reside en lo que te quita la vida, sino en lo que te quita la existencia. Campeche, 1938, fue el puerto que devolvía barcos limpios, puros, listos para un nuevo viaje, después de haber vaciado hasta el último vestigio de humanidad de su interior. Y el silencio que te rodea ahora, el que sientes mientras terminas de escuchar esto, te prometo, no es la ausencia de sonido, es la anticipación.